Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la doctora Marta Inés Sosa. Ella es médica cardióloga y forma parte de los consultorios de la familia Damián. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de salud cardiológica y la mujer. Muchas veces se cree que las enfermedades relacionadas con la mujer tienen que ver más con el aparato reproductivo y demás, pero ¿cómo está ubicada la cardiología dentro de las patologías que sufrimos? Bueno, o en los realidad, riesgos, ¿no? Claro, en realidad la primer causa de muerte en la mujer no es el cáncer de mama o cáncer ginecológico, sino la enfermedad cardiovascular, es así. Entonces, nosotros los cardiólogos que estamos desde el inicio de la formación, preparándonos para la urgencia o la emergencia cardiovascular para poder resolverla, sí. Llegamos tarde muchas veces y entonces los cardiólogos en general somos muy fanáticos de la prevención, lo que es prevención cardiovascular. Hace más de 20 años en nuestra sociedad de cardiología argentina, existe el Consejo Corazón y Mujer. Mira. Porque se ha visto que más allá de las diferencias biológicas que todos conocemos entre el hombre y la mujer, eso impacta a nivel de ciertas patologías cardiovasculares, incluso hasta de la respuesta a algunas drogas que se utilizan tanto en hombres como en mujeres, en diferentes ámbitos, no solamente lo cardiovascular. Entonces, este año en el congreso, en el último congreso que tuvimos en octubre en Buenos Aires, hubo, la verdad me entusiasmó mucho y me pareció bárbaro, una cantidad de sesiones y de mesas de debate sobre estos temas, cómo se enfrenta la salud cardiovascular en la mujer, cómo se previene, cómo se diagnostica y cómo se trata. Claro. Porque suele ser subestimada, justamente por estas diferencias entre el hombre y la mujer en la forma de presentación de algunas patologías. Y como mujeres tenemos incorporado que podemos tener eventos cardiovasculares, ¿estamos atentos a síntomas? No, de hecho llama la atención que del 100% de mujeres que se hace su control ginecológico anual, solo el 30% se controla lo cardiovascular. Es muy bajo el porcentaje, no lo tiene la mujer incorporado como el riesgo, siempre parece que el riesgo es del hombre, exacto, pero no es así. Y se mueren más mujeres que hombres, incluso desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, por eso tenemos, me parece, que trabajar en conjunto, tanto con o sea, hacer como un team, un grupo del ginecólogo, el obstetra, el endocrinólogo, porque la prevención de los factores de riesgo es algo fundamental, tanto para el hombre como para la mujer. Pero bueno, enfocándonos en el tema de la mujer, yo diría hay dos momentos, para no complicar mucho la visión, la mujer en edad fértil y la mujer en edad perimenopáusica o posmenopáusica. Teniendo en cuenta que en menopausia, por esta expectativa de vida, vamos a vivir casi 30 años, sí, ¿no? Sí. Sin estrógenos, digo, también es un desafío. Claro, sí, pero justamente el tema es la prevención a edad temprana, ¿no? Porque ¿cómo empezamos? Hay que empezar desde muy chicos. La verdad es que cada vez se está bregando porque por ejemplo, los dosajes de colesterol se hagan en niños, porque sabemos que hay dislipemias heredofamiliares, hay factores genéticos que influyen muchísimo en el desarrollo de patología vascular agresiva en pacientes a veces asintomáticos y jóvenes. Entonces, en lo que respecta a la mujer, en la mujer en edad fértil que tiene como expectativa iniciar la búsqueda de embarazo, uno tiene que acompañarla y aconsejarla de que controle sus factores de riesgo. Muchas veces las chicas llegan con
valores de presión limítrofe o hipertensión oculta que desconocen, llegan con el colesterol alto, con el hábito de fumar, con el sedentarismo. Esos son todos factores de riesgo. Todos factores de riesgo. Y hay dos grandes epidemias mundiales ya definidas actualmente, que son la diabetes y la obesidad. Entonces, son todos procesos inflamatorios o proinflamatorios que condicionan embarazos de alto riesgo, donde la mayoría de los casos desarrollan o diabetes gestacional o hipertensión y embarazo, o sea, preeclampsia o la tan temida eclampsia, sí. o también la preeclampsia posparto, incluso, luego de haber nacido el niño. ¿Preeclampsia es que es hipertensión? La preeclampsia es un síndrome que se caracteriza por hipertensión arterial en la mujer embarazada, que generalmente inicia en las 20 semanas de gestación, y además la eliminación de proteínas en orina, o sea, proteinuria, un fenómeno que no es normal. Eso caracteriza a la preeclampsia. Entonces, ¿eso lo dispara el embarazo? O sea, claro, sí, incluso... La potencia. Claro, incluso estos factores que yo te decía, que son inflamatorios, el hábito de fumar, el colesterol elevado, la hipertensión oculta, que no se haya sabido que tiene... Convengamos que ahora se ha corrido la edad de la maternidad. Sí, claro. Entonces uno puede llegar a los 40 años, 42, 45 años con cifras de presión borderline. Entonces esto tiene que ser conocido. Y por eso digo, la paciente se hace el control ginecológico, pero no se hace el control cardiovascular, que es tan importante como lo otro, considerando que la primera causa de muerte va a ser la muerte cardiovascular, porque es así a nivel mundial. ¿Eso se podría agregar cuando uno va a hacerse los controles ginecológicos? Por que supuesto. También se prescribe decir, bueno, no, un control cardiológico. Digamos, ir al cardiólogo, tan simple como decir, hola doctor, vengo a hacerme un control cardiovascular que nunca me hice. Nosotros tenemos muchas herramientas, algunas muy simples, muy económicas, muy accesibles. Tomarse la presión en la casa, monitoreo domiciliario de presión arterial, cuando existe la duda o existe el antecedente familiar, claro. Papá, mamá, hipertensos, un hermano, una hermana hipertensos de jóvenes. Entonces, eso es fácil. Un monitoreo ambulatorio de presión arterial, presurometría de 24 horas, hacer imágenes, una ecografía de corazón, ver cómo están las paredes, las válvulas. En algunos casos pedimos, según los antecedentes familiares, incluso de colesterol, pedimos estudios vasculares, ecodoppler de vasos de cuello, son ecografías simples que nos dan una idea del riesgo cardiovascular. Entonces, encarar un embarazo conociendo cómo está todo ese perfil metabólico y cardiometabólico de la paciente es fundamental. ¿Por qué? Porque ya nos adelantamos a una posible diabetes gestacional, hipertensión y embarazo, y hay que tener en cuenta que alarma muchísimo cómo ha aumentado la tasa de muerte materna y de muerte fetal por hipertensión, que es una patología que se puede prevenir o por lo menos se puede tratar. Que uno no relaciona, ¿no? No, pero ha aumentado la tasa de muerte materna de forma alarmante y también fetal. Pero más allá de eso, esta hipertensión, esta preeclampsia no tratada o esta hipertensión que no termina de ser controlada, condiciona retraso madurativo en el niño, condiciona un parto o una cesárea de pretérmino, porque hay que sacar al niño para que la presión baje. Exactamente. Y muchas veces la presión continúa posparto y la paciente tiene que saber que aunque los valores regresen y se normalicen después del parto o la cesárea, tiene una gran posibilidad de ser hipertensa a futuro. Entonces, eso se le tiene que informar a la paciente, que ella tiene que estar atenta porque en 4, 5, 10 años va a ser hipertensa casi seguramente. Y también su niño. Está demostrado que los niños que nacen de pretérmino por madres con preeclampsia o con eclampsia van a desarrollar seguramente hipertensión en la adultez o en la juventud. O sea que el seguimiento es para dos pacientes. Claro, pero en principio por lo menos la madre, porque es la que ha sufrido el proceso y entonces
digamos, es nuestro trabajo el tema de la prevención para no llegar a lo que hablábamos de la emergencia o la urgencia, donde ya estamos llegando tarde. Claro. Y digamos, el deseo de la concepción tiene que ser en las mejores condiciones para asegurar un embarazo, un buen embarazo y no de alto riesgo, ¿no? Claro. Sobre todo por las consecuencias que pueden quedar. Eso y que llegue a término, ¿no? Porque que llegue a término con un niño sano, claro, con un niño bien desarrollado, una placenta que no envejezca pronto por el tema de la hipertensión, que la hace una placenta vieja, con mala circulación para el niño. Y sobre todo hago hincapié también en la obesidad, que se está viendo muchísima obesidad en niños y en jóvenes. ¿Y eso cómo repercute en nuestra salud cardiovascular? La obesidad es una enfermedad, sí, que genera una gran inflamación endógena, sistémica, porque esa grasa que se acumula, que es la que tomamos en cuenta básicamente a nivel abdominal, que es una grasa muy tóxica, es una grasa que se llama ectópica porque está en un lugar donde no tiene que estar en gran cantidad y envía señales a todo el sistema cardiovascular que implica aumento de colesterol, trabajo, digamos, la función renal se puede alterar en la obesidad, hay más índice de insuficiencia cardíaca, o sea, la obesidad tiene que ser tratada como una enfermedad. De diabetes también, ¿no? Claro, de insulinoresistencia o de diabetes, de mal manejo de la glucemia y es un factor de riesgo cardiovascular mayor que obviamente actúa a nivel vascular. Claro. Entonces, es necesario que la paciente llegue con un peso cercano al adecuado porque durante el embarazo no se hacen dietas para bajar de peso. No se debe hacer una dieta. Entonces, si la paciente llega con un sobrepeso muy marcado, ya tiene las condiciones de inflamación, que es algo muy, muy grande, muy difícil de explicar porque involucra un montón de neurotransmisores y de sustancias que aceleran procesos destructivos y oxidativos en nuestro cuerpo. Y digamos, lo que tiene que ver con lo cardiovascular es la ateromatosis, es decir, la inflamación de las arterias, donde la membrana más interna de la arteria se inflama, permite el paso de colesterol, eso forma placas de colesterol, los famosos ateromas, que son como granitos de colesterol que empiezan de manera muy microscópica, pero uno no los puede detectar en ese periodo, entonces los tiene que ir a buscar a cierta edad o en ciertos escenarios de pacientes con problemas familiares, ya con antecedentes, uno los tiene que ir a buscar. O sea, nuestra función es prevenir, no podemos esperar que el paciente nos venga a contar de que le pasó algo, tenemos que adelantarnos. O sea que también me parece que el trabajo, ¿no?, es desde chiquitos, o sea, desde la infancia. Sí, desde la infancia. Ya los pediatras, muchos pediatras piden laboratorio a los chicos, evalúan el azúcar, el colesterol, que nosotros los cardiólogos siempre decimos lo que nos mata es el colesterol. Por eso insistimos tanto en la dieta, en el ejercicio y por supuesto si eso no alcanza, porque se trata de una alteración heredofamiliar o genética donde se va a expresar siempre, no podemos evitarlo, salvo con tratamiento farmacológico, que hay diferentes fórmulas, diferentes moléculas adecuadas para cada caso, tolerada por el paciente de manera adecuada. Entonces hay que intervenir, hay que actuar para no llegar a la emergencia, donde ya hay riesgo de vida. Eso, digamos, con respecto a la mujer en edad fértil, que es donde tenemos que empezar a trabajar, porque si la paciente persiste obesa, persiste con valores elevados de presión, con colesterol elevado, va a llegar a una perimenopausia o posmenopausia ya con daño de órgano blanco. ¿Qué significa eso? Alteración renal, alteración vascular con placas de colesterol que van a ir creciendo, son placas obstructivas. Y ahí viene el otro escenario que de la mujer mayor, digamos, que ya no está en edad fértil, que, como digo, biológicamente somos diferentes al hombre, pero hay el clásico dolor de pecho irradiado al miembro superior izquierdo,
o al dorso, o a la garganta, o a la mandíbula, descrito como angina de pecho, Sí. como ANGOR, que nos está indicando un síndrome coronario agudo de algún grado, en la mujer no siempre se presenta de esa manera. Entonces, el hombre ¿Qué síntomas va... pueden aparecer en la mujer? En la mujer es común que llegue a la unidad sanitaria, a la guardia, con una sensación de displacer, de incomodidad, de falta de aire, de dolores incaracterísticos, dolores inespecíficos, no puede localizar, algo le pasa. Hay un malestar, pero no se puede definir. Un malestar, palpitaciones, pero algo está pasando. ¿Y qué ocurre? Históricamente, como eso no se caracterizaba y no se le daba importancia, la paciente no es evaluada convenientemente en la primera instancia y se va a su casa con una indicación de psicoterapia, una indicación de algún ansiolítico o en el mejor de los casos que vea a un clínico, que eso sería genial porque entonces nos pueden derivar al paciente y empezar. Y ya empieza la búsqueda, ¿no? Claro, porque es bastante común el cuadro coronario agudo que se presente y que se desestima y después llegamos tarde. Claro. Por eso, junto ese concepto al que había dicho, que es muy alta la mortalidad cardiovascular en la mujer y es muy agresiva, nuestras arterias son más finitas, de un calibre menor. Claro. Entonces, y como digo, la presentación de los síntomas no es la misma que en el hombre. Entonces, en la guardia o si no está entrenado el personal, no califica para decir, bueno, a ver, vamos a hacer el electrocardiograma, vamos al menos para descartar, ¿no? Lo mínimo, claro, que sería el primer encuentro de la paciente con la unidad sanitaria que le pueda decir, mira, vamos por este lado. Y eso pasa en mujeres digamos, perimenopáusicas, que además se le atribuye a los calores de la menopausia, no porque los estrógenos, tengo la presión borderline, pero es fundamental hacer el diagnóstico en ese momento de cuál es el riesgo cardiovascular de la mujer. Yo suelo ver pacientes de mayores de 60 años que nunca se han hecho un electrocardiograma, no se han hecho una ecografía de corazón, no se han hecho un Doppler vascular, que nosotros ya lo empezamos a pedir alrededor de los 40, 45 años. Es fundamental, sobre todo en pacientes que fuman, pacientes fumadores, hombres o mujeres. La inflamación que genera el hábito de fumar es la que hace más posible la aparición de placas de colesterol. Claro. Justamente porque las arterias se inflaman, las células se separan, todo esto a nivel microscópico. Y el colesterol empieza a hacer su inserción, el colesterol. Se empieza a colar, ¿no? Exactamente, es la palabra, colar. Se empieza a colar entre las células en el interior de la pared del vaso y hace un efecto cuerpo extraño. El organismo lo quiere eliminar, hace un fenómeno inflamatorio, no lo puede eliminar porque está ahí adentro, lo quiere fagocitar, se lo quiere, digamos, metabolizar y se hace un granuloma, un granito, que si uno no atiende los valores de colesterol, si no los baja, sobre todo el colesterol LDL, que es el colesterol malo, porque es el de pequeñas partículas que más rápidamente penetra, empiezan a crecer placas en las piernas, que son muy comunes. En general son las primeras en aparecer en todo el eje iliofemoral de miembros inferiores, luego las de carótidas, las de coronarias, y si uno no lo controla a tiempo, eso crece y trae fenómenos vasculares. Entonces, ya en ese momento estamos llegando ya con daño de órgano blanco. Marta, ante esta situación, que no duden en acercarse al consultorio. Totalmente. Que no duden en consultar. En consultar con su clínico, pedir al médico, quiero hacerme un electro, quiero hacerme un ecodoppler, haceme un perfil completo de laboratorio de colesteroles, de todo lo que es la glucemia, la hemoglobina glicosilada, que es como la glucemia histórica. Sí, porque a veces el paciente se queda con lo que el médico le manda y muchas veces en el apuro, en el día a día, uno se olvida de recomendar, anda al cardiólogo, anda al clínico. Entonces hay que solicitarlo eso y desde temprana edad para tener, digamos, ya el riesgo cardiovascular dominado.
Sí. Muchísimas gracias por esta nada. información. La doctora Marta Inés Sosa, médica cardióloga, ella forma parte de los consultorios de la familia en AMENT. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.